Bienvenido, licenciado Jorge. Gracias por acompañarnos esta tarde acá en Por Dos Razones. Muchas gracias, profesora. Gracias por la confianza. Bueno, abordemos el primer tema. ¿Cómo realizar o cuándo realizar un diagnóstico financiero empresarial? ¿En qué momento el empresario debe decir, estoy en el momento de hacer un diagnóstico financiero de mi empresa? Bueno, no se puede decir que hay un momento preciso porque cada empresa tiene sus particularidades. Ya nace que cuando el empresario necesita saber cuáles son sus rendimientos, qué proyectos necesita realizar para avanzar, es allí cuando decide proceder o a solicitar un diagnóstico financiero. ¿Y qué es un diagnóstico financiero? Bueno, un diagnóstico financiero es un análisis de la situación actual, una crítica constructiva de cómo mejorar sus procesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo empresario tiene su forma de construir, tiene sus particularidades y ellos son los que deciden al final. Entonces, ven ese proceso y dicen, ¿en qué estoy mejorando? ¿En qué estoy perjudicando? ¿En qué tengo que mejorar el proceso de las ventas? Porque no solamente vender, vender y vender, sino qué ofrezco para mejorar. Claro, y debe realizarse de manera regular, es ideal que sea mensual, trimestral, pero la pregunta va, ¿cuándo hacerlo de manera profunda? ¿Cuándo usted cree o cuáles son esas señales de alerta más comunes que indican que la empresa necesita de manera urgente realizar un diagnóstico financiero? Bueno, el diagnóstico financiero se recomienda que se analice quincenalmente para ver cuáles son esos fondos que se le están generando, el flujo del efectivo, para poder cumplir con todas sus obligaciones. Llámese impuestos, llámese nómina, llámese sus proveedores. Es allí donde se tiene que sentar a analizar. Pero no hay una fórmula directa, una fórmula concreta, porque dependiendo del análisis te puede surgir otras variables. Por ejemplo, si yo estoy en una tienda comercial, en un determinado centro comercial, ya sé que no puedo decir nombres, en un centro comercial determinado, y veo que tengo flujo de clientes o potenciales clientes, pero no se concreta la venta. Es allí donde tengo que pensar qué inventario, qué mercancía necesito yo para que ese cliente se atraiga y me concrete la venta. Entonces allí tiene que analizar el inventario y empezamos a ver si tenemos suficiente stock, si tengo sobre stock de la mercancía, sobre todo me refiero que tengo determinadas pares de zapatos pero no tengo la talla precisa. Entonces tengo que analizar eso y ver qué puedo ofrecer, qué necesito cambiar. Veo que el diagnóstico financiero, digamos que es como cuando una persona también va al médico a determinar algún tipo de malestar o enfermedad. Entonces, una vez que una empresa decide realizar su diagnóstico, ¿cuáles son esos pasos o esas áreas claves? Por ejemplo, que el contador, que es quien lo hace, ¿verdad? El contador público, especialista como usted, suele examinar. Denos una idea de ese proceso para que todos estos empresarios de nuestra audiencia que nos están escuchando digan, bueno, mira, es momento de hacerlo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los principales indicadores para analizar? Bueno, nosotros los contadores estamos conocidos muy popularmente que somos curas. ¿Por qué? Porque escuchamos al cliente. Tenemos que escucharlo primero a saber qué necesidades, porque de pronto el cliente llega y dice, mira, no tengo plata para cancelar la nómina, pero ya va, ¿por qué no tiene el flujo del efectivo necesario? ¿Qué está pasando? Entonces en ese conversatorio tú puedes detectar que hay alguna debilidad y es allí donde uno puede implementar estrategias efectivas para que ellos lo cumplan. Somos solamente asesores. Bueno, es interesante conocer más sobre este tema del diagnóstico financiero empresarial, sobre todo esas variables o esas terminologías que son propias de la carrera como los contadores, pero que sí debe manejar un gerente, un empresario, como los ratios de liquidez, la rentabilidad, la eficiencia, el endeudamiento, entre otros. Y sobre este tema vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el magíster Jorge Maximiliano Pérez. Él es magíster en gerencia, mención finanzas y también contador público. Nos tiene todos los detalles que necesitamos saber y vamos a continuar con esta conversación luego de disfrutar de un tema musical al estilo de Éxitos, Sonidos en Primera Fila.
intérpretes de la vida productiva. Continuamos acá en Por Dos Razones, conversando como siempre temas de interés, y el tema que estamos abordando en este momento tiene que ver con el diagnóstico financiero, y para conversar este tema nos acompaña el licenciado magíster Jorge Maximiliano Pérez. Él es contador público, egresado de la Universidad de Carabobo, y además tiene una maestría en finanzas, lo que lo convierte en un experto en esta área, y hemos estado abordando todo este tema sobre qué es, en qué momento hay que intervenir una empresa con un diagnóstico financiero. Y antes de escuchar la canción, Kenji mencionó algunos conceptos clave que hay que tener en consideración, que a pesar de no ser un profesional del área, todo empresario debe tomar en consideración. Claro que sí, y siempre de la mano del especialista. Hay personas que creen que emprender, por ejemplo, es simplemente invierto y recojo la ganancia, ¿no? Pero hay ratios de liquidez, rentabilidad, eficiencia, endeudamiento, eso que antes llamaban caja chica, ese paso a paso y esas variables que debemos conocer. Cuéntenos. Bueno, nosotros tenemos que traducir esta información técnica y financiera para los comerciantes. En el caso de los emprendedores, el ratio de liquidez es más allá el flujo del efectivo. ¿Qué necesito yo para producir efectivo para poder cumplir con todas las obligaciones? Porque así como entra, tiene que salir. ¿Ok? La solvencia es cómo yo estoy cumpliendo con todas estas obligaciones y no tengo que estar endeudándome para salir de otra deuda. Como quien dice en el argot venezolano, tapamos un hueco con otro hueco. Y esa no es la idea. Entonces, tenemos que hacer esas traducciones. Para tener una mayor liquidez, bueno, determinar qué estoy vendiendo, cuál fue el costo que tuve que sufragar para poder vender ese artículo. Y así poderlo recuperar más adelante. Y muy específico lo que estábamos conversando ahorita. Todo comerciante, llámese dueño o socio, debe fijarse un sueldo fijo. Ajá, lo hablamos para que no se sienta tal cual. Salir al aire. Para que no agarren ese ingreso que esté produciendo ese emprendimiento, esa empresa, para sus gastos personales. Porque va a llegar al finalizar el mes y dice en qué gasté el dinero y no tengo para poder recuperar mis compras. Sobre todo en esos emprendimientos familiares, todos deben tener su sueldo. Sí, y eso iba a consultar. ¿Cuáles son esos errores más comunes que comete el empresario o el emprendedor cuando se trata de administrar el dinero? Bueno, primero que nada, lo que estábamos conversando es no fijarse un sueldo, ¿ok? Claro, uno puede decir que yo deseo ganar 5 o 6 salarios mínimos o 6 salarios, un buen sueldo, una buena porción, pero tenemos que pisar la realidad. Mira, yo no puedo ganar $1,000, por ejemplo, en un solo mes. Póngase una tarifa mínima para que puedas cubrir esos gastos mínimos del mes o de la semana. Y el resto es lo que tú vas a ir guardando para poder sufragar o poder recuperar compras al siguiente mes. Bueno, qué interesante todo este tema, y bueno, no está de más otro consejo práctico para los empresarios que nos estén escuchando, también para los emprendedores, sobre el diagnóstico financiero cuando se haga por primera vez. Bueno, una de las recomendaciones que diría es ahorita sufragar el diferencial cambiario. ¿Ok? Sabemos que la tasa dólar varía todos los días y otras muy desproporcionadas. Entonces tenemos que tener la calma necesaria para poder analizar el mercado, porque no solamente lo que me ingresa, sino tengo que conocer mis competidores, que eso también es parte fundamental del diagnóstico empresarial, porque no soy yo como empresa, qué competidores me están en el mercado que están sufragando o me están ofreciendo el mismo producto. ¿Ok? Entonces, al conocer esos competidores o ese mercado, yo puedo establecer estrategias fijas para poder tener mi flujo de caja efectivo. Análisis de la competencia. Así es, Análisis y definitivamente se trata de estrategia, de conocimiento y de poner en práctica las orientaciones siempre de un profesional que conozca el negocio, que conozca el comportamiento en cuanto a finanzas. Así es. Y bueno,
sé que estamos enfocando este tema a los empresarios y ya tenemos que despedir, pero sí quisiera preguntar a nuestro invitado sobre algunas recomendaciones para un diagnóstico financiero cuando no alcanza el dinero en casa, como una empresa. Muy importante. Muy claro que importante. sí. ¿Qué nos puede recomendar? Somos administradores del hogar. Bueno, en el hogar tenemos que priorizar. ¿Sabes qué son esos gastos que se necesitan, que se tienen que realizar? Sí, porque sí. ¿Ok? Y poderlo cumplir. Llámese el mercado, ¿ok? Lo que es la alimentación, el estudio para nuestros hijos, la salud que ahorita es primordial. ¿Ok? Esos son los primeros 3 tips que debemos tener en cuenta. Ya el sobrante que nos queda en ese flujo de caja, ya podemos repartirlo en otras necesidades, llámese lujo, llámese compartir social, llámese ese disfrute que necesita toda persona. Porque me lo merezco. Sí, Eso es lo que han puesto de moda. un poco de esa moda, más no de esa forma de castigo. Me voy a gastar porque me lo trabajé, me lo sudé y Hay lo voy a que gastar. cambiar esa idea. Sí, Hay hay que que- tener tal conciencia cual, hay que también ser de uso del consciente. dinero. Claro que sí. Me gané cierta cantidad, tengo que cubrir primero mi necesidad y lo que me sobre, bueno, vamos a ahorrarlo. O si necesito hacer un gasto social, ok, procedan a hacer ese gasto social. Estrategia no se y queden prioridad. ahí. Se llama gasto social. Gasto social. Gasto Con social. estrategia y prioridad. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Maximiliano Pérez, por acompañarnos esta tarde en Por Dos Razones y compartir toda esa información tan interesante del mundo de las finanzas que en este momento es tan definitivo. Claro, definitivo para todos los ámbitos del contexto social de la vida y del crecimiento, desarrollo del país y de la familia. Gracias a nuestro magíster Gracias a Jorge ustedes. Maximiliano Pérez. Siempre bienvenidos. Son las 3:35.